Pues bienvenidos a mi... Me siento así porque me gusta, si no os importa. Bienvenidos a mi charla sobre producción 101 de cómo hacer un videojuego y no morir en el intento, ¿vale? Me presento brevemente. He hecho un ejercicio de aposta de no voy a poner muchas slides porque si no, pues a veces hago mucho mindfuck y os dejo la pum pum pum, ¿vale? Por aquí tengo algún exalumno que me sufrió en clase, ¿vale? Soy José Raluí, trabajo en producción, gestión de videojuegos, llevo en el sector desde el año 97, muchos de vosotros me estabais por aquí seguramente. Empecé como programador y luego como productor gestor, ¿vale? La idea de esta charla, por cierto, gracias a la organización, gracias Rubén por invitarme, y gracias a Sara, por cierto, la charla de antes que ha estado muy guay. Voy a lanzar cosas para los que habéis estado también en la charla de Sara, que me va a venir muy bien, ¿vale? Es un poco los consejos que a mí me hubiera gustado que me dieran pues, cuando empecé en el sector o si yo fuera India ahora, que aunque es verdad que las complejidades han cambiado mucho, pues cosas que me gustaría que me hubieran dicho, ¿vale? Son cosas de sentido común, en cierta forma. Si algunos de vosotros, vosotras, habéis hecho algún juego, lo habéis sacado ya, diréis, joder, es que esto ya lo he sufrido, ya lo sé, ¿vale? Sentido común, pero que a veces me gusta mucho decir que es el menos común de los sentidos, ¿vale? Entonces, pues vamos para allá. Ahí tenéis mi LinkedIn, no pongo mi correo, pero vamos, mi correo es jose.ralui@gmail.com, con ese apellido no había nadie. Imaginaros que yo saco mi primer juego, ¿vale? Vamos a hacer una cosa de matemáticas muy básicas. Imaginaros que sacamos el primer juego y lo sacamos a 20 euros, ¿vale? Pero claro, los juegos no se venden al precio que los sacamos. Normalmente todos somos diógenes digitales de que solo compramos los juegos cuando están en rebajas, ¿no? A no ser que tengamos muchas ganas previas, ¿vale? Entonces, de precio medio igual lo compramos a unos 10 euros, ¿ok? También sabemos, y si no os lo recuerdo, que Steam y todas las plataformas se llevan un 30%. De hecho, si el juego también está hecho en Unreal Engine, en teoría pagas un 5%, que creo que el primer millón de euros de facturación ahora está exento, pero bueno, un 30-35%, ¿vale? Por lo cual, de esos 10 euros nos quedamos unos 7. También tenemos que pagar impuestos, ¿vale? Y luego, claro, está el publisher. Normalmente un juego lo sacamos con algún publisher. Si tenemos un publisher, si fuéramos a pachas, a 50-50, que es un caso demasiado ideal, ¿vale? Ya os lo adelanto, pues nos quedaremos con menos de 3 euros, ¿vale? Si tuviéramos un juego que nos ha costado unos 500.000 euros, que parece mucho, pero tampoco no es una locura, ¿vale? Hombre, se puede reducir y se puede subir. Tendríamos que vender 171.000 copias, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto? Cuando estamos en nuestro primer proyecto, igual tenemos que hacernos una idea de, oye, cuánto tiempo, cuánta gente, cuánto nos cuesta y cuál va a ser el punto en el que puede ser rentable, ¿ok? Por supuesto, podemos decir que somos desarrolladores indie, que estamos en casa de nuestros padres, vivo de fideos chino, respetable. Lo que pasa es que eso seguramente no va a ser sostenible, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que estoy explorando en esta charla es el que sea una sostenibilidad y poder vivir de esto como un pequeño negocio, ¿vale? No nos forraremos, o sí, es muy raro, pero al menos que disfrutemos por el camino. Por cierto, para saber cuántas ventas poder suponer, podemos tirar de páginas web, muchas de ellas que tienen los datos gratuitos, que podemos hacernos una idea de géneros similares, más o menos en este rango de precio de presupuestos, cuánto puede vender, podemos buscar un rango alto, un rango medio, bajo, para hacer un posible estimado, ¿vale? Aunque las estimaciones pues luego pueden variar, pero nos da una cierta idea. ¿Ok? Esta diapo, que es verdad que es con datos prepandemia, ¿vale? Me gusta en cierta parte porque en la pandemia tuvimos un boom y luego un bump hacia abajo a nivel de cifras de estudios, que le hizo la página de Huevo. De los estudios entre el 2010 y 2019, la mitad de los estudios no seguían con vida, ¿vale? Y como veis abajo a la derecha, bastantes de esos estudios llegaban justo casi al segundo juego, pero no llegaban a sacarlo. ¿Qué podemos sacar de esta diapositiva en claro? La opción más fácil, la opción 0, es cogemos nuestras cosas y nos vamos, no necesitamos hacer juegos, ¿vale? Que espero que no sea esa. La opción, las otras datos que sacamos, es todo un logro sacar un primer juego, desde luego, pero tenemos que pensar también un poco más allá de cómo llegamos y sobrevivimos y sacamos ese segundo juego, cómo enlazamos proyectos, ¿sí? Por cierto, cogiendo datos más actuales del libro blanco de
videojuegos que hace Dev todos los años, ¿vale? Los datos de supervivencia de las empresas, que ahí veíamos que era bastante más pequeño, ha ido mejorando, ¿ok? Es verdad que estos datos son del 2023, o sea, lo sacaron el libro blanco en el 2024 sobre los datos del 23, por lo cual no coge un poco ese bajón o esa etapa valle que hemos tenido al final del 23 en el 24, pero los datos son mejores, ¿vale? Y para los más pesimistas, que es verdad que no es el momento más glorioso, pero el número de empleados en videojuegos en España está siendo a día de hoy todavía bastante más alto que antes de la pandemia. Otra cosa es las expectativas y demás, pero esta no es una charla que vamos a tratar de eso. ¿Ok? Y por cierto, ahí tenéis de ese libro blanco la distribución, que como veis pues está bastante cogido por Madrid y Barcelona, pero bueno, pues Andalucía, Valencia, Galicia, pues estáis ahí, que también iba subiendo, o sea que bien, bien. Siempre hay una buena excusa para poner un Baby Yoda y hacer referencias a Star Wars o a Star Trek, tengo ambas, y una de las cosas que tenemos que intentar es planificar los proyectos, ¿vale? Evitar, que es a lo que vengo aquí a hablar, de esa parte aburrida de, oye, ¿cómo vamos a estar dentro de 6 meses? ¿Cómo vamos a estar dentro de 12 meses? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en los proyectos tenemos distintas fases. Dependiendo con qué persona, con qué publisher, con qué mentor, con quien habléis, pues podemos tener una fase de concept, de ideación, la pre-pro y demás. ¿Vale? Supongo que os suena un poco, si voy muy rápido, me estoy fijando en vuestras caras para ver cómo voy. ¿Vale? Tenemos la opción de sacar un juego sin publisher, sin una empresa que nos ayude con el marketing, que nos ayude igual si el juego lo intentamos sacar en Switch, igual nos consiguen un par de consolas de desarrollo, nos consiguen algo de testeo. Ahí el problema, parte de esa dificultad de cómo se trasladaba a finales de los 90, a principios de 2000, ahora, es la parte de dar a comunicar el juego, ese marketing. O sea, hoy en día salen muchísimos más juegos que hace 15 años, ¿vale? Entonces tenemos que comunicarlo y tenerlo absolutamente interiorizado, ¿vale? Y si hablamos con publishers, pues lo suyo es informarnos, preguntar a gente que ha hecho contratos con esos publishers. Ahí, por ejemplo, pongo el documento de publishing que Rob Fury, un publisher, publicó, ¿vale? Luego, por internet había gente que decía que había algunas partes que eran abusivas o no. No me meto a juzgar a eso, pero tenéis algo de información que normalmente no suele ser tan públicamente abierta. También, si tenéis inquietud, que siempre lo digo en todos los entornos, preguntar a gente por LinkedIn, si seguís utilizando Twitter, por Twitter o por nuevas... o sea, preguntar, ¿vale? O sea, una de las cosas que me gusta del sector que tenemos es que la gente es muy abierta y accesible, y me gustaría que nunca lo perdiéramos, ¿vale? Con los publishers también mucho cuidado, ¿vale? Os estoy dando muchas pildoritas. Mucho cuidado con el recoup, ¿vale? El publisher, si yo soy un publisher, si meto 400.000 euros, 200.000 en vuestro proyecto, claro, yo quiero recuperar ese dinero, ¿vale? O van a querer recuperar ese dinero. No siempre te lo dan lineal, no es desde la primera copia te doy un 20% o un 30% y luego ellos se quedan un 60% o así. Pues igual, hasta que no recuperan su dinero no te dan nada, o luego te dan mucho, o lo hacen por una escalera y demás. Mucho cuidado con eso. Porque el típico truco con equipos indies es: te pongo mucho dinero por adelantado, pero luego no vas a ver ni un duro, a no ser que vendas más de 300.000 copias, lo cual es difícil, ¿vale? Creo que aquí estáis equipos, que es vuestro primer proyecto, mucho equipo universitario, me parece, ¿sí? Vale. Una de las cosas, porque aparte de trabajar en empresas de videojuegos, soy un fanático de compartir información, de dar clases, de participar en todos los eventos que puedo, ¿vale? Sois grupos que os estáis conociendo, sabéis, ¿no? O que habéis empezado en el grado, ¿vale? Entonces, aquí me gusta mucho, en las clases que doy por Complu y en otros sitios, lo sacamos siempre todos los tutores, el Dunning-Kruger Effect, que no sé si os suena, que es esa forma que tenemos al principio, que todos estimamos muy positivamente, y luego de repente pues nos damos de bruces con la realidad y vemos que cuando empezamos a coger conocimientos de verdad, dices, uy, esto es bastante más difícil de lo que creía. Hacer un puzzle para un juego con calidad final, hacerlo una semana, pues tengo efectos, tengo sonidos, tengo que pulir, ¿vale?
y te vas dando cuenta de los detalles y que es todo mucho más complicado, ¿vale? Y luego los videojuegos tienen la parte maravillosa, pero la parte complicada, que son sistemas complejos que interaccionan entre ellos, que los hacen aún más complejos, porque si fuera fácil no sería divertido. Y luego, otra que me gusta mucho comentar, para que si queréis indagar por internet, es el principio de formación de grupos de Tuckman, ¿vale? Como individuos tenemos el problema de la izquierda, cuando no tenemos suficiente conocimiento somos optimistas, luego pasamos a esa fase valle y demás, y cuando mezclas 10 individuos a hacer un trabajo grupal, un trabajo colaborativo, tenemos esas 4 fases, ¿vale? La fase de formación, que nos conocemos, por ejemplo, en los máster o cuando en un proyecto indie nos juntamos, todo tiende a ser buen rollismo, jiji, jaja, todo va bien, que es fantástico, ¿vale? O sea, de hecho en el máster suelo decir, iros de birras, conoceros fuera del máster, ¿vale? Pero luego empieza la fase de tormenta, donde ahí empezamos a ver los límites de quién hace qué. Ah, es que yo pensaba que esto lo hacía arte, no, pues que esto lo hace diseño, y vamos a establecer esos límites, ¿vale? En función de cómo nos hayamos establecido esas buenas fases esas buenas relaciones en la fase de formación, esa fase de tormenta será más suave, ¿vale? Esto me gusta mucho decirlo en equipos indie o en equipos universitarios porque la fase de tormenta normalmente va a suceder, no es necesariamente tormenta, es fase de establecer esos límites, ¿vale? Luego ya se normaliza y terminamos funcionando, ¿vale? Entonces, simplemente que va a ocurrir, no por ello, pues vamos a discutir, no, intentar saber que cuando establezcamos esos límites vamos a tener ese pequeño valle. En un proyecto inicial tendremos que hacer pitch, ¿vale? No voy a dar una charla sobre pitch porque se puede hacer múltiples charlas al respecto y con distintos prismas, pero sí me gusta desde el punto de vista de producción de sensatez, ¿vale? Y me apoyo en una charla de Brian Upton, que hizo una charla en la GDC, que sabéis, y si no sabéis, hay muchas de las charlas de la GDC, una conferencia estupenda que se hace en San Francisco en marzo, todos los años. Muchas de esas charlas se pueden ver en abierto gratis, ¿vale? Brian Upton estaba en Sony Santa Mónica revisando en el otro lado, revisando los pitch de muchos proyectos, ¿vale? Entonces, aquí simplemente voy a dar un par de píldoras. La charla es 30 cosas que odio sobre tu pitch, ¿vale? Luego supongo que os pasará la diapositiva o la subiréis, ¿vale? Él decía que es crítico saber estas dos cosas. Y, por ejemplo, con AEBI, que colaboro con ellos en las ayudas, en las pequeñas ayudas que dan a proyectos, a Arturo Monedero le dije, cuando tú te juntes con los grupos a nivel de producción, hazle estas dos preguntas. ¿Merece la pena hacer el juego? ¿Es un juego que aporta algo? ¿Vale? O sea, es un juego como el Gone Home, es que el Gone Home mola, ¿vale? Entonces, ¿por qué es un clon? ¿Qué lo diferencia, ¿no? ¿Qué lo hace especial? Y la segunda pregunta es si puede el equipo hacerlo. O sea, es razonable. Quiero hacer un juego como el WoW, somos 4 y lo vamos a hacer en 6 meses. ¿Vale? Lo del Dunning-Kruger Effect que os decía al principio, pues igual os estáis pasando de ámbito, ¿no? Entonces, las dos preguntas son críticas, sobre todo en equipos bueno, y gente que lleva 20 años en la industria también os diría que a veces hay que preguntársela con mucha frecuencia. Adicionalmente, no voy a entrar más en esa charla, pero 4 ideas que se nota que está curtido, pues ser entusiastas, pero ser honestos, ¿vale? Siempre ser realistas, vendiendo ese gancho, lo que le hace especial al título, y teniendo en cuenta ese alcance, la cantidad de cosas que vamos a hacer. En la GDC también, bueno, es un evento curioso, no intentéis ir, o sea, quiero decir, no intentéis ir, es muy caro, no merece la pena, San Francisco está fatal, ¿vale? Pero luego podéis coger las charlas, de hecho está la GDC World donde podéis verlas, o si no las de abierto, ¿vale? Una de las cosas chulas que hacen es una encuesta sobre el estado de la industria, creo que todos los años, ¿vale? Esta es del 23 y la saco a colación de unos datos que me parece bastante interesante. ¿Cuál es el tiempo medio de horas que habéis trabajado de media en los últimos 12 meses? ¿Vale? Ahí veis unos datos bastante curiosos, bueno, un porcentaje 18%, 41, 45, ¿vale? Ahí tenemos un 16% que trabaja hasta 60 horas, ¿vale? Entre esas 45 y 60 horas, y tenemos un porcentaje de más de 60 horas de media a la semana, durante 4%, ¿vale? ¿Cuáles son los factores
que nos ha impulsado o nos fuerzan a trabajar más de 40 horas. Ahí vemos presión propia, o no me considero que sea excesivo, ¿vale? Me interesa quizás más la naranja. Management pressure, o sea, siempre cuando hablamos del crunch o pensamos en las horas extras, dicen, no, es que los jefazos me obligan. Pues sí, parece ser que 1 de cada 6, un 14%, según esa encuesta anónima a desarrolladores es así, pero sobre todo la de abajo, el peer pressure, o sea, la presión por los compañeros. Si yo tengo a mi compañero que está trabajando hasta las 10 de la noche, yo cómo me siento dejando las cosas a las 6:30, ¿vale? Mi primer proyecto en el que trabajé, Blade: The Edge of Darkness, que salió en el 2001, metíamos fines de semana, es el peor crunch que he hecho en mi vida, 75 horas de media a la semana durante meses, ¿vale? Y éramos nosotros los trabajadores, ¿vale? Entonces, eso no es muy sostenible, tener cuidado y vigilarlo, ¿vale? De hecho, por eso esta charla de vamos a medir las cosas, vamos a ser sensatos, para que cuando se nos vaya la pinza, sea más o menos cuando realmente venga bien, ¿ok? Un par de cosas más curiosas de la encuesta esta, de la del 2024, que no entro demasiado, lo enlazo con lo que le han preguntado a Sara de la IA, si IA sí, si IA no, porque es un tema bastante candente. Ya lo metieron en la encuesta del año pasado, de cuál es la actitud de los desarrolladores al respecto, porque es ese gran elefante en la habitación que tenemos, pues bien utilizado, como todas las herramientas, ¿no? Bien utilizada puede ser buena, no tan bien utilizado, pues igual no es tan buena. Y aquí veis pues, un poco de las preocupaciones que hay de los desarrolladores al respecto. Podéis ver abajo que hay bastante preocupación, o sea, muy preocupados 42, de alguna forma también 42, ¿vale? Yo lo que animo a nivel profesional y a nivel personal y a todos los niveles es experimentar, probar, hacer vuestro propio juicio, ¿vale? O sea, no hay peor cosa que opinar de algo sin tener conocimiento en la vida, ¿vale? Pero bueno. Esto, ¿habéis oído hablar alguna vez? El triángulo del desarrollo. Veo algunos síes, lo cual mi corazoncito de productor llora de alegría, ¿vale? Para los que no lo sepáis, es el equilibrio cuando queremos hacer cualquier tipo de proyecto entre los 3 vértices del scope, el ámbito, el tiempo, el schedule, y los recursos. ¿A qué viene esto? Si yo quiero hacer un juego de 10 niveles con 10 personas un año, si de repente, por algún motivo, quiero hacerlo de 15 niveles, si no toco los otros 2 vértices, ¿qué va a ocurrir? Pues que seguramente hagamos un crunch encubierto o no encubierto porque vamos a meter más horas, o bajemos, y esta versión me gusta mucho, la calidad, que es la parte dentro del triángulo, ¿vale? Si tensamos mucho un vértice y no equilibramos los otros, el triángulo se tensa y puede llegar a ser que el proyecto salte, que se cancele, que termine mal o demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer cuando, bueno, si subimos un vértice tenemos que acomodar los otros? ¿Qué hacemos si no cuadra? ¿Qué pensaríamos, ¿no? Meter más tiempo, retrasar los juegos, ¿vale? Pues podemos hacerlo, pero tiene un impacto en coste, ¿vale? Sube más el proyecto y, de hecho, vamos a tener ingresos mucho más tardíos, ¿vale? Metemos más gente, ¿vale? También tiene un impacto en coste y, adicionalmente, cuando metemos gente, al principio tiene el efecto a corto plazo que nos puede ralentizar, ¿vale? ¿Quitamos calidad o hacemos crunch? Pues como hemos dicho, eso es bastante delicado. Por lo cual, ¿vale? Por eliminación, lo más sensato sería quitar ámbito. Igual, de un juego de 10 niveles, subir a 15 para que sea mejor, ¿no? Para que sea un mejor juego, igual, tenemos que reducirlo, ¿vale? Más no es mejor, ¿vale? Menos es mejor en videojuegos. De hecho, aquí aprovecho. En una de las múltiples cosas en las que he estado metido en los últimos años, a través de un juego que se le dio una ayuda en AEBI, estuve de mentor consultor, Ugly the Game, un juego de puzzles 2D maravilloso, y en ese juego una de las cosas que les reté a los desarrolladores, querían hacer un juego de unas 4 o 5 horas, y se les iba de tiempo, de plazos, ningún publisher les quería coger, porque el presupuesto era más alto del rango de esos publishers. A nivel de publishing hay un sweet spot en el cual para proyectos indie molas, hay un punto intermedio entre
medio millón, un millón poco, que nadie te coge, y luego están los proyectos más tochos que suben de ahí, ¿vale? Y entonces estos se están poniendo ese terreno intermedio, tierra de nadie, que nadie les cogía. Y les dije, oye, ¿por qué no hacéis un juego de 2 horas y media, 3, ¿vale? O sea, Gris es un juego fantástico y te lo terminabas en 3 horas, más o menos, por ejemplo. Pues eso, quitar cosas suena doloroso, pero es mucho mejor, ¿vale? El tema es cómo lo hacemos de una forma ordenada y que no hagamos un Frankenstein, ¿vale? ¿Qué tal de ritmo, de conceptos? Bien. Que a veces voy muy acelerado, ¿no? Vale. ¿Cómo nos puede ayudar a esto? ¿Vale? Y disculpad si son algunos conceptos que pueden sonar o no, pero yo creo que es muy bueno condensarlo en una misma presentación. Teniendo en cuenta los pilares. Los pilares como pata a una mesa. A una mesa le quito una pata, ¿qué ocurre? ¡Pum! Se cae. Entonces, tampoco necesitamos una mesa con muchas patas, ¿vale? Los pilares de los juegos tienen que ser esas partes fundamentales, ¿vale? Que, por ejemplo, es un ejemplo muy viejuno, pero me parece bastante bien. La charla es bastante interesante de cómo fue la producción del Gears of War 2, un juego que en aquella época era AAA. Claro, AAA en aquella época eran 18 millones, ahora nos vamos a AAA y nos vamos a 300, 400, que igual es por lo que el sector está como está. En ese juego, que era un AAA de la época, tenía solo 3 pilares, que eran esos 3, y lo tenían subdividido en esas features, que era lo que los definía, ¿vale? La charla está muy bien. Sobre el minuto 28 es cuando habla de ese proceso de cómo establecieron los pilares y las features, cómo a nivel creativo los distintos personas del equipo hacían un sistema de votos y demás. Os aconsejo que la veáis. También esa charla es viejuna, creo que es del 2008 o así, también habla del crunch, que dicen que es necesario. Bueno, hay que entender las cosas en el contexto, pero si tenéis interés de la parte de producción os aconsejo. Y luego otra cosa, que yo soy muy pesado con esto, en las empresas y en los proyectos en los que trabajo, o colaboro, o me pegáis un toque por email y hacemos una llamada y yo, si os puedo dar consejo, soy fan. O sea, otra cosa es mi calendario, pero vamos. La técnica Moscow de priorización. El Moscow es lo que es el must, lo que es el should, could. Esta versión pone want. A mí me gusta mucho más la versión del wish. Como la última, el want es como no va a estar, entonces ¿para qué lo ponemos en la lista, no? Es mejor decir wish de, oye, es lo que me gustaría, es la carta a los Reyes Magos. Entonces, cuando ponemos distintas cosas, enemigos, entornos, mecánicas, empezarlo a priorizar con este sistema para ver qué margen tenemos de, si no llegamos, qué podemos quitar. ¿Sí? Típico problema al principio cuando hacemos este sistema, es muy común, 90% de las cosas los ponemos en must. No damos flexibilidad, pero bueno, pues ahí está el reto de decirle a un David Canela, director de proyecto del Son of Nunu, le dices, oye, David, si todo lo has puesto en 85% como must, si dentro de 8 meses, cuando cortamos, cuando no llegamos, ¿qué hacemos? Cortamos aleatoriamente, les obligamos a hacer crunch. Ahí le dice a Canela, que le tengo mucha confianza, le dije, bueno, y si tienen que hacer crunch, no es management, es dirección de proyecto, serías tú que no le has dado flexibilidad ahora, 8 meses antes, ¿no? Que si es lo que queremos, vale. O sea, pues está muy bien, ¿vale? Darnos cuenta al principio para tener ese margen. Otra cosita, cuando nos pongamos objetivos, hay una regla, regla de los objetivos SMART, no sé si os puede sonar, ¿vale? Cuando defináis cosas de qué vamos a hacer, del juego o de tareas, ¿vale? Cosas que sean específicas, ¿vale? No, vamos a hacer que la mecánica mole, no, pero ¿cómo hacemos que la mecánica mole, no? Pues vamos a hacer un playtesting donde la mitad de los jugadores, un 70% de los jugadores, consideren que esta mecánica está a la par del mercado. Eso es un objetivo, ¿vale? Específico. Que sean, bueno, lo he mezclado con esta parte, medibles, ¿no? Algo que sea concreto, que sea medible, que se pueda alcanzar, ¿vale? Aquí pone realista, la otra versión en lugar de realista hay otra alternativa porque alcanzable para mí es más realista, ahora se me ha ido, ¿vale? Luego volverá. Y que sea medible en el tiempo, ¿vale? Time bounded, ¿vale? Entonces, cuando os pongáis tareas o pongáis objetivos, pensar, oye, seguimos estos 5 puntos, podemos mejorarlo, tampoco sin obsesionaros, no cumple uno, no, vimos en esta charla que tenerlo como, o sea, estos son inspiracionales, estas cosas, ¿vale? Tampoco hay que obsesionarse. Lo que es un vertical slice creo que nos puede sonar a bastante gente, quizás sí, quizás no.
es, en lugar de hacer un juego entero, hacemos un GDD súper tocho, como se hacía a finales de los 90, principios del 2000, y de repente hacías un juego y te das cuenta al final que era una mierda. Y de repente ahí se cancelaba, había crisis o no sé qué. Ahora lo que hacemos como punto de mejora, uno de los muchos puntos de mejora, es hacer un vertical, pues eso, un nivel, un corte vertical donde se prueban las cosas. Entonces, en estos proyectos hemos priorizado, tenemos en cuenta el Dunning-Kruger effect y demás, tenemos un vertical que mola, ¿no? Por cierto, no me acuerdo dónde lo saqué, me gusta mucho el vertical slice de la Gioconda. ¿Tras el vertical todo va bien? Pues sí y no, hemos pasado una buena meta volante, pero tenemos bastante trabajo todavía. Tenemos que seguir organizando el resto de producción, ¿vale? Hay un par de frases aquí que me gustan mucho, que las utilizo constantemente. Mejor un mal plan que ningún plan, tener una planificación, aunque luego no la cumplamos, aunque luego haya que adaptarlo todas las semanas, bueno, pues eso vamos a ir mejorando, ¿vale? Y otra frase que adoro, y sobre todo cuando firmáis con un publisher, os la recomiendo que lo tengáis presente, under promise and over deliver. Es muy típico, proyectos iniciales, queremos hacerlo lo mejor, le vamos a prometer situación ideal, que vamos a sacar estas 5 mecánicas, estos 7 bosses, estas 4 biomas, no, por debajo, si os pilláis los dedos, lo entregáis justo lo que habéis prometido, y si vais bien, lo entregáis o súper pulido o dais extras, ¿vale? Pero tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Yo en casa, cuando trabajo en remoto, me suele gustar ponerme post-it con frases inspiracionales o recordatorios, y esta es una de las que he solido tener durante mucho tiempo. Esta diapo creo que se me queda un poco atascada, me sirve aquí. Y de hecho, Sara, que ya lo ha explicado excelentemente bien en la parte anterior de desarrollo de niveles, pues voy a indagar un poco de lo que son los distintos estadios en desarrollo. El ejemplo más visual es el de diseño de niveles, pero esto lo podemos aplicar a un enemigo, a un boss, a una mecánica, ¿vale? Entonces, yo en mi librillo, que también es muy parecido, hablo de funcional, que es muy parecido al blocking, el par estándar y el pulido, ¿vale? Ahí tenéis dos imágenes, pues eso, que es un blocking, una parte ya pulida, ¿vale? Funcional, parecido al blocking, que tiene continuidad básica y entendible. Yo aquí a nivel de producción le meto ese giro de que haya continuidad y entendible, ¿vale? Yo hago un juego, hago un pequeño script, cuando entro en esta sala, se cierra la puerta, sale un boss y el boss tiene una llave aquí encima, lo que sea, y demás. A nivel, aunque todo esté placeholders, todo sea arte temporal, se tiene que entender. Si pasa todo a la vez y no hay una pequeña cámara que me lo explique, el jugador no lo va a entender, no podemos empezar a probar si eso funciona a nivel de flujo de juego también, ¿vale? Por lo cual, funcional es ese blocking con esa continuidad entendible, ¿vale? Par estándar o par, como lo solemos llamar algunos, ¿vale? Que tiene una calidad más o menos mínima de mercado, ¿vale? Pero que nos faltan muchos detalles finales, mucho brilli final, mucho rendimiento, algunos sonidos, y esa fase de pulido es cuando ya hacemos esas colisiones bien, como ha comentado Sara, donde tenemos en cuenta las últimas optimizaciones y demás. ¿Vale? ¿Por qué es esto interesante? Porque si tenemos un proyecto que hacemos hitos importantes una vez al mes, podemos hacer milestone 1, pensar que esto es enero, febrero, marzo, abril, tenemos un nivel o un episodio, ¿vale? Lo utilizo aquí de forma indistinta, lo empezamos aquí funcional, lo pasamos aquí a par estándar, lo pasamos aquí a pulido. Claro, muchas veces la gente dice, uy, es que no sé cuánto voy a tardar, ¿vale? Pero si sabemos que el juego va a tener unos 10 niveles, vamos a ver si vamos una vez al mes, si vamos con esta cadencia. Después de un mes, vemos si se nos ha ido a 2 meses, si nos hemos quedado en 3 semanas y lo adaptamos. ¿Esto por qué nos viene bien? Porque hacemos esta cadencia, muchas veces cuando creamos videojuegos somos como orfebres, ¿no? Que estamos ahí con mucho mimo, haciéndole mucho cuidado, que está bien, pero a veces tenemos que dar un par de pasos atrás y tener en cuenta esa perspectiva, para que cuando vayamos por febrero o marzo podamos más o menos estimar hacia cuánto se nos va el tiempo, ¿vale? Entendiendo todas las errores de una aproximación a alto nivel, ¿vale? No todos los niveles, no todos los entornos, no todos los bosses tienen la misma complejidad, pero claro, también es que solo sabemos la complejidad cuando está terminado. Cuanto más tarde, muchas veces no tomamos la mejor decisión, ¿vale? Entonces, podemos meter un factor de complejidad, podemos irlo adaptando y podemos ir viendo, ¿ok?
Por cierto, en algunos casos, ¿vale?, que igual la parte de par estándar y de pulido final lo hacemos a la par, pues cuando estamos cercanos a la entrega del proyecto, igual justo el último entorno o nivel nos puede interesar, ¿vale? Ahí en ese caso podemos saltarnos un poco las reglas. A mí me gusta decir, las reglas también saltárselas sabiendo que te las saltas y cuáles, ¿vale? O sea, flexibilidad, pero como dicen en otra charla, freedom in a box, ¿vale? O sea, tener una cierta libertad, pero con unos ciertos márgenes, ¿vale? Por ejemplo, esto pues podría ser, no es ideal, pero lo que no podemos hacer nunca es la parte de blocking y la parte de vestido, porque vamos a tirar mucho trabajo, ¿vale? Que también me he encontrado equipos primerizos que lo están vistiendo y no nos gusta, lo tiramos, empezamos, o sea, si un juego, si algo no mola en blocking, algo está mal. O sea, la típica cosa, no, es que cuando va a estar vestido va a molar. Yo es, José, tranquilo, no saltes, espera que lo expliquen y luego les vas llevando tú por el camino. Más cositas, intentando dar esta sensatez, y ya sé que la producción a veces no es lo más sexy del desarrollo de videojuegos, ¿vale? Puntos que tengamos que tener en cuenta, ¿vale? Me pasó varios casos en los que, oye, es que este proyecto lo tenemos que terminar en 4 meses, llevamos 2 años, va genial, va todo bien, pero creemos que necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces, puntos, si yo quiero ir de Madrid a Bilbao, tengo que pasar por Burgos, ¿vale? Digo Bilbao porque soy de allí y es lo que me sale así natural. He tardado media hora en decir que soy de Bilbao, pero bueno. Los puntos de inflexión que hay que tener en cuenta cuando ya estamos en la producción avanzada, ¿vale? El feature lock. De hecho, este es un estándar que lo hablan todos los publishers, y aunque no tengáis publisher, en vuestra hoja de ruta o el concepto es fundamental que lo tengáis interiorizado. Todas las features están definidas del juego. Típicamente diseño a nivel escrito, ideado, no implementado, ¿vale? Bueno, diseño o biomas, número de biomas, la propuesta, ¿vale? El feature complete. Todas esas features las tenemos diseñadas e implementadas, pero con placeholders, con arte temporal, con cosas. Podemos comprobar si funciona o no funciona. Y también, muy interesantemente, si lo hemos hecho entendible, con continuidad, como os comentaba antes, podemos empezarlo a probar con gente que no está contaminada por estar totalmente expuesta al desarrollo constante del equipo de desarrollo. Luego tenemos el content o asset complete, ¿vale? Dependiendo de donde lo leáis es de una forma o de otra, donde ya está todo con arte. Pero nos falta la fase de pulido final, global, ¿vale? Nunca hay que quitarla. Este es el típico fallo crítico que veo, que, oye, no, es que no digamos, en lugar de quitar, es que como casi ya está esto, y ahí os cargáis el pulido, ¿vale? En alguno, bueno, a nivel profesional y a nivel educativo, o sea, esto aquí soy un poco exigente de, oye, ser conscientes de que esto implica que quede peor, ¿vale? Los jugadores, que entiendo que todos somos muy jugadores aquí, somos muy exigentes cada vez más porque hay más juegos, ¿vale? Entonces, los juegos en los que hay dientes de sierra en la calidad global, en el juego, ya sea un nivel, una mecánica, ¿qué ocurre? Que nos acordamos de los puntos chungos y eso se empaña mucho la valoración global. Si el juego va siempre a 60 frames espectacularmente bien, pero hay un sitio en el que baja a 30 a día de hoy, ¿vale? O los 120 a nivel de rendimiento que tenemos en la última generación, si baja nos vamos a acordar de eso, a pesar de que el 90% del juego vaya bien, ¿vale? Por eso es súper importante este pulido global, porque aunque hayamos hecho distintas cosas con su propio pulido, al ponerlas todas en conjunto están esos dientes de sierra, ¿vale? Y aparte hay cosas que decimos, uy, pues hemos hecho hemos probado el juego y demás. Por esos dientes de sierra y demás. Y después de ese pulido, esa fase de bug fixing, ¿vale? Para que no saquemos un juego con bugs, o que tengan muy poquitos, ¿vale? Entonces, si tú me vienes como una empresa que llevan 2 años, que sí, vamos genial, sacamos en 4 meses, todavía está metiendo features, les dije, ponme, o yo sugiero, si fuera vosotros, ¿vale?, coger estos 4 meses y ponerme la fecha de cuándo vais a poner estos puntos. Y pusieron casi todos al final. Y les dije, ¿creéis? O sea, ¿os suena realista? ¿Creéis que podéis hacerlo? Dijeron, bueno, pues igual no. Tuve una charla, les mandé un correo de seguimiento, año después siguen haciendo el desarrollo. Que está bien, sacaron el juego, ¿vale? Pero, bueno, siguen existiendo, lo cual me alegra mucho, creo que les funcionó, pero es meter más riesgo y, pues, cuidado, ¿vale?
Aquí suelo meter esta Polish games are awesome, y aquí hago Polish polacos. Es un chiste malísimo, lo tendría que quitar, vale. Esto, que no voy a entrar en detalle, ¿vale? De hecho, pongo he hecho el guiño de Star Wars, ahora lo de Star Trek, ¿vale? Idealmente, de hecho, la imagen de arriba está un poco desactualizada, ¿vale? Pero podría ser una especie de mini borrador de planificación, hoja de ruta, pues distintos, que veis ahí la escaleta de los niveles, con la parte de concept, ahí por arriba veis feature log, feature complete, fase de pulido, testeo externo, bueno, el que hagáis un ejercicio, aunque sea de muy alto nivel, y mi recomendación fuerte es que da lo mismo que seáis 5, que seáis 10, que seáis 50, ¿vale? O sea, porque se nos puede ir y intentar coger buenas prácticas para que si tenéis la mega suerte que siendo 5, siendo 7, viene Devolver y dice, jo, me mola muchísimo el proyecto, pero queremos que sea un poco más grande, y de repente subís a 20, pues que veáis que no se os va de las manos, ¿vale? Que también hay casos que he visto de ese palo. Bien, creo que vamos bien. Otra cosa que creo que es fundamental, ¿vale? Playtesting, el onboarding y usabilidad. Un playtesting es cuál es la percepción del juego. El problema que tenemos los desarrolladores es que estamos tan sobreexpuestos al juego que ya no sabemos lo que mola, lo que no mola, lo que funciona bien y no, ¿vale? Tenemos ese sesgo del conocimiento por esa sobreexposición, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más sensato? Probar el juego con gente que es potencialmente target. Pues este juego va para gente de entre 25 y 35 años que le gustan los roguelites. Vale, pues voy a probarlo, que lo podemos hacer a través de una empresa o lo podemos hacer pues, en un centro universitario, en la entrada, hablando con ellos, pues les haces una encuesta, oye, ¿a ti te mola este tipo de juegos? Sí, venga, pruébalo, ¿no? Y luego le pasas un well form. El ver las cosas desde ese punto de vista de gente no contaminada, si funciona o no funciona, ¿vale? O, por ejemplo, en algún juego, hacer la prueba de cámara versión A, cámara versión B, que prueben las dos, ¿vale? El playtesting A-B, que se dice, que prueben las dos y ver cuál se valora más. Objetivo, no es mi opinión de Ralui como diseñador versus Rubén como diseñador, y que tiende a ir más a choque de egos. No, es un dato objetivo de la gente, lo han probado 25 personas, 17 les mola más la versión A. Pues tiremos para ahí, ¿vale? O yo es lo que os aconsejo encarecidamente. Me gusta mucho, por cierto, en los playtesting, cómo describirías este juego a un amigo. Elimina cualquier sesgo de, este juego se parece a... ya le estás sesgando, ¿no? ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo describirías? También muy importante, los jugadores cada vez somos, me incluyo totalmente, un poquitín más vagos, ¿vale? Incluso los juegos hardcore, bueno, quizás un Elden Ring, pero aunque el Elden Ring es más sencillo que juegos previos, ¿vale? No nos gusta que mientras estamos aprendiendo en los tutoriales que nos metan mucha caña, ¿vale? Por eso también el onboarding, el aprendizaje es muy importante, ¿vale? Hay una charla que os pongo ahí también los links, yo os estoy dando mucha información para el que quiera profundizar, ahí tengáis, ¿vale? De Celia Hoden, que habla sobre cómo enseñar las features, cómo enseñar los tutoriales, cómo exponerle al jugador. Habla del concepto de curva del olvido, ¿no? A mí me dicen algo, al de 20 minutos se me olvida. En cambio, a través de las repeticiones que sean meaningful, que tengan sentido, que tengan contexto en el juego, ¿vale? Normalmente lo recordamos mejor, ¿vale? Y sugiere un sistema de ir alternando tutoriales con las repeticiones para que se nos quede mejor en la memoria. Recordar que un juego, normalmente yo cuando veo una peli no la paro a la mitad y sigo, ¿vale? Un juego yo lo puedo parar y puedo seguir mañana, la semana siguiente o dentro de 3 semanas, por lo cual igual me he olvidado, ¿ok? Entonces, esto, por la parte del onboarding, también es fundamental. Sobre Celia, aquí os pongo 3 charlas de la GDC, la primera es maravillosa, ¿vale? A los alumnos con los que les doy clase, para mí es prácticamente de visión obligada, y un libro que tiene, pero vamos, en esas 3 charlas os resume prácticamente el libro, y son charlas gratis, ¿vale? Y la más interesante la primera, o sea, podéis profundizar hasta donde queráis. Más cositas. El hacer videojuegos es un trabajo pasional y somos seres humanos, ¿vale? Pero la parte de gestión tenemos que intentarla basada en cifras, ¿vale? No os voy a dar una mega charla, pero que tengamos el concepto, que hay herramientas, o que sepáis que existe el concepto, que hay herramientas, hago referencia a la imagen de abajo, de si en un
periodo de tiempo estimamos que vamos a hacer un trabajo, ¿vale? Y hacemos, a poder ser una medio estimación, podemos ir viendo cómo mejoramos, ¿no? La línea roja, aquí es el trabajo real, y la otra línea, la línea negra gris, es el trabajo estimado. Veis aquí que estos son fines de semana, entonces por eso no avanza. Aquí hay picos, pues tareas que nos esperaban y demás, bueno. Pero podemos ir haciendo esto a corto plazo o a largo plazo. O, por ejemplo, en la fase de los bugs, podemos ver cuántos bugs tenemos críticos, cuáles son las cifras. Si, oye, estamos cerrando un proyecto, pero día a día, en realidad, si el lunes tenemos 12 bugs críticos, el martes tenemos 14, si van subiendo, nos estamos alejando. Entonces, si mantenemos el histórico, podemos hacernos una idea. Por supuesto, sé que cada bug es de su padre y su madre, algunos cuestan más corregir y otros no, pero mejor un mal plan que ningún plan, ¿vale? Una de las dos frases, junto con Under Promise and Over Deliver. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Este juego nos puede sonar a muchos, el Monument Valley. Me gusta mucho porque es un juego de móvil que es rentable, ¿vale? O sea, que, bueno, que fue muy rentable y que no es un free to play, ¿vale? Que es un juego de pago, aunque hoy en día un publisher no te lo pillaría. Hicieron una cosa muy chula ellos. Publicaron los datos que hicieron, ¿vale? Fijaros, fueron 55 semanas, 8 personas. 55 personas, un año, 8 personas. 8 por 12, 100 más o menos, ¿vale? 100 meses. A $852.000 dividido entre 100, podemos asumir, podemos decir que cada persona mes costaba $8.500. Londres, no sé dónde lo pone, sí, Londres, ciudad carísima, ¿vale? El month, que es el concepto que os quiero introducir aquí, de cuánto cuesta una persona al mes, pues en España puede ser bastante más bajo, ¿vale? Ojito, porque de todas formas, en el month hay que tener en cuenta, una cosa es el neto, otra cosa es el bruto, el coste de la empresa, también tenemos que tener ordenadores, que cada 2 años hay que actualizarlos, o cada 3, al menos la gráfica, algunas licencias, ¿vale? Y demás. Hay que hacer un poco de ducha también para que podamos enlazar proyectos y demás. Por eso podemos llegar a una pequeña tabla muy sencilla. ¿Cuánto es la fase de conce de pre-pro, producción, bug fixing? Es una estimación, es irreal, ¿vale? Pero luego lo podemos ir actualizando en función a la otra planificación. Y va variando, pero nos vamos haciendo una idea, ¿vale? Podemos ver cuánto cuesta cada fase, haciendo multiplicación y cuánta gente está en cada una de ellas. Y cuando voy donde un publisher le digo, oye, Devolver, hacer el vertical que se entrega al final de la prepro me cuesta casi 500.000 euros, o me cuesta 200.000, ¿vale? Pero vais con las cifras y con los deberes hechos. Y siempre, dinero bajo el colchón, tener hucha para poder enlazar proyectos, ¿vale? No os pilléis los dedos. Más cositas, consejos varios para ir cerrando. Equipos indie, o cosa que pasa muchísimo, universitarios o primeros proyectos, hacer co-reviews, ¿vale? Si tenéis un solo programador o dos, que el código que hace un programador que lo vea otro, ¿vale? Sin desmerecer a arte, ni level design, ni sonido, pero uno de los problemas típicos por los que un proyecto encalla, tenemos un solo programador, se pira o necesitamos la ayuda de otro y de repente código spaghetti, código que es una mierda o como mínimo cuestionable, ¿vale? Entonces eso suele dar unos problemas muy gordos y sobre todo hacia el final. Es una disciplina, no, es que me lleva un poco tiempo, pero eliminar esa incertidumbre al principio, ¿vale? Lo que tenemos que hacer como gestores es la incertidumbre que se despeje cuanto antes. La regla del 80-20 o la regla del Pareto, como se suele comentar, ver el coste-beneficio. Realmente esta feature que nos mola tanto, pero no es tan must, ¿nos merece la pena? En un juego de combate, no, pero es que hay un momento que queremos que huele, es que es un cierre fantástico, ¿no? Y solo se juega el 10% final del juego. Pues igual no nos interesa, ¿vale? Marketing, ¿vale? Hoy en día gran parte de la problemática, no desmerezco para nada la dificultad que es hacer un juego y sobre todo que sea bueno, y más en costes, tiempos, pero hay que tener en cuenta que hay que comunicarlo, ¿vale? Y documentación. No, a ver, los GDD son documentos vivos, ¿vale? Hay que ser... O sea, es verdad que no tiene que ser absolutamente salomónico de ya está cerrado y demás, pero intentar evitar la tribalidad,
¿vale? De que solo lo sé Pepito, de repente Juan se nos va de vacaciones, o María está, pues porque su padre se ha puesto enfermo y quiere estar... ya termino. Y tiene que estar a otras cosas, pues que no dependamos de personas. Le genera un estrés innecesario y genera mucho caos, y sobre todo eso no escala bien. Si os viene ese devolver, pasáis de 5 a 20, de repente, pum, mucho más lío, ¿vale? Y utilizar buenas herramientas, tipo Jira, Hack and Plan, Google Sheet o Excel es vuestro amigo y tal. Aquí os dejo más consejos por si queréis profundizar, producción 201, ¿vale? Tener una buena hoja de riesgos, que cuando las cosas vayan mal, ¿qué hacemos? Ojo, las mitigaciones es donde más fallamos, o sea, identificamos las cosas que pueden ir mal, casi todo el mundo bien, pero ¿qué hacemos cuando va mal, no? Documentos técnicos, el profit and loss, como otra forma de ver el flujo de dinero, y bastantes más cosas. Por cierto, aquí pongo una que me mola mucho, los accidental diminishers, que son cosas, ahí pongo 3 ejemplos, que es cosas que hacemos que con la mejor de las intenciones secuestramos los proyectos o no dejamos al resto del equipo, a la gente que crezca o que pueda trabajar a gusto, ¿vale? Me parece bastante interesante. Y luego hay unos OKRs que se hacen más en empresas grandes, pero bueno, cómo conseguir objetivos y tal. También os dejo, y en IBIT, que sepáis que hay una red de mentores, de hecho estoy entre ellos, que somos gente que de distintas áreas, pues que de forma totalmente altruista y que nos mola colaborar con vosotros, pues que, oye, quiero indagar algo más en arte, quiero indagar en marketing, en producción, ¿vale? Antes de las preguntas, aquí, si queréis, varios libros de distinta índole, ¿vale? Quizás es de izquierda hacia derecha, pero bueno, son muy variados, ¿vale? Y bueno, pues aquí es mi charla, mi libro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí. Hola, ahí, vale. Tengo dos, no sé si me va a dejar. Bueno, la primera sería en la parte de, digamos, funcional, estándar, mínimo y luego pulido. Normalmente en producciones lo que he visto yo a nivel personal es que la fase de pulido se tiende a ser mucho más subjetivo, ¿no? En plan de, es más difícil tener un consenso de qué está bien y qué no, incluso llegar a veces a plantearse hacer otra nueva feature, volver otra vez a fases previas. Ya. ¿Qué técnicas usarías un poco para determinar, no, para hacerlo un poco más objetivo, ¿no? Esa parte de producción? Vale. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer mucho es qué significa el que sea par estándar, que sea pulido. En uno de los proyectos que trabajé, en el Space Loss o Riders de Mercury Steam, un juego online que era el más gordo que había hecho Mercury hasta la época, teníamos una distinta tabla para qué significa par estándar para level design, qué significa a nivel de colisiones, qué significa a nivel de IA. Los enemigos tienen los taunts en par estándar o en pulido. Las colisiones, que haya un agujero en una pared, en una esquina, ¿es par estándar o es funcional? ¿Vale? De esa forma te puede servir ese documento, esa guía de referencia para eliminar esas incertidumbres. O, por ejemplo, cuando le llega a testeo, este nivel está ya en funcional o está en par estándar. Meto un bug porque hay un agujero en esa colisión o porque este enemigo o porque tengo una caída de rendimiento a 25 frames. ¿Vale? Eso suele ayudar. Otra cosa que es bastante interesante que comentas es la madeja de meto otra feature. A mí me gusta mucho, o intento, cuesta mucho, no siempre se puede, el separar las cosas. Si decimos, no, es que esto tiene relación con esto tiene relación con esto y demás, hacemos una madeja que es muy chungo salir. Entonces, yo lo que intento, poco a poco, es un trabajo de mucho pico y pala, el que separemos las cosas y las podamos encapsular y enjuiciarlas o valorarlas. Ya sé que no es verdad así, pero es que hay que hacerlo de alguna forma, porque si no, todo se resetea, todo se vuelve a estados que ya había que cerrar.
Y también tiro mucho, perdona que dé muchos esto, pero es que es muy buena pregunta, tiro mucho de, oye, esto no nos gusta, pero más o menos está bien pulido. Vale, la fase de pulido final, cuando tengamos todo eso, porque si no corremos el riesgo que cuando cerramos cada cosita, reevaluemos todo, oye, ¿está suficientemente bien para pulido? Venga, tiramos para adelante y luego hacemos. Vale. Y otra que sería ya un poco más, no sé si alguien la iba a hacer también. Normalmente en indie, cuando hablabas de publishing y tal, se suele aprovechar a veces pues, a nivel de contratos, etcétera. Tendrías, bueno, viendo un poco internacional, que los números no se parecen mucho a lo que se suele hacer publishing aquí luego, tendrías como una especie de cifras o alguna vara de medir a la hora de saber, vale, este contrato que me está haciendo este publishing está bien y este no. O sea, algunas banderas rojas o... Ahí te soy sincero, no, o sea, no trabajo mucho en ese entorno, doy algún consejo, sobre todo cosas que sean muy abusivas, o sea, evitar el síndrome de te pongo dinero por adelantado bien, pero luego en realidad no vas a ver nada. La escalera de los recoups es que ahí, que va en contra de lo que te he dicho antes, la madeja, ¿vale? También está el tema de la IP cuando te vuelve a ti o cuando no, si se queda en el derecho para una continuación o no, que ya creo que hoy normalmente no suele ocurrir, ¿vale? Aunque o sea, a veces se quedan con el derecho de tener de igualar la última oferta que hayas recibido, es un poco pack, pero también te reconozco que ahí mis conocimientos son un poco más limitados, ¿vale? Muchas gracias. Hola, a ver, trabajando en producción, yo también trabajo en producción y para mí una de las cosas más importantes cuando empiezo un proyecto es las contingencias. Me hago mi production schedule y si tengo una entrega un viernes, pues trabajo teniendo en mente que la entrega tiene que ser el martes para, por ejemplo, ¿no? Para tener un poco de espacio para decir, bueno, pues si pasa cualquier cosa, tengo estos 4 días extra, si alguien me falla en el proceso, lo que sea. Eso depende siempre, no tengo una fórmula, depende del proyecto en el que esté trabajando, depende de la task. En development tenéis algún tipo de fórmula de, pues le añado un 20% extra o calculo basado en pasadas experiencias. ¿Cómo lo gestionáis? Mi receta del gazpacho, esto suele decir que es como el gazpacho, como que cada sitio se hace un poco distinto. A mí me gusta meter en la planificación de vez en cuando, cada 6 semanas, aprox, me gusta meter una semana de buffer en la gente, ¿vale? Porque luego, si no, evaluar toda esa planificación cuando lo haces justo al dedillo, cuando alguien se va una semana, de repente tienes que tirarte un día entero revaluando. Entonces, me gusta eso, que si alguien va mejor, podemos adelantar. También tenemos sospechosos habituales o departamentos que tienden a ir peor, ¿vale? O mejor, que no pasa nada, simplemente pues se tiene en cuenta en el calendario, se les da visibilidad. A mí me gusta hacerles partícipe de, oye, tú ponte tus objetivos y luego tú evoluciona como profesional dándote cuenta hasta qué punto llegas a esos objetivos que tú mismo te has puesto. Por supuesto, en una empresa grande lo valoro con el lead por si alguien se columpia, ¿vale? También soy realista en eso. Y luego también tengo esa parte la parte final, esa de pulido, también es una forma de contingencia, pero me gusta también meter ahí varias. También lo que hago a día de hoy, o en la medida que puedo y en los proyectos que puedo, si hacemos un playtesting, también marco el playtesting y meto una semana o 2 semanas en algunos departamentos. Ten en cuenta que yo hablo de proyectos de unos 3 años, en los que he estado antes, en mi histórico, y tener un margen para partes de ese playtesting meter feedback, que también es una incertidumbre. También sirve un poco de enmascarar esa contingencia. Y respecto de los hitos, lo que suelo hacer casi siempre es, siempre he trabajado con el entorno de Perforce, no de Git, ¿vale? Una semana antes de los hitos importantes, hacer un branching para cerrar, para que la gente pueda seguir trabajando en la rama principal y tengamos la versión de entrega donde se va cerrando y se va encapsulando. Eso me parece absolutamente necesario. Gracias. Me gustó mucho lo que dijiste de los sospechosos habituales, perdona, porque yo creo que una de las cosas más importantes en producción es conocer a la gente con la que estás trabajando para saber cómo adaptarte a las personas y cómo, no quiero decir manipularlos, pero saber cómo llevarlos, digamos, ¿no? Y Sí. cómo hacer que todo el mundo, pues, hacer un equipo cohesionado. Sí. Sí. Pero a mí me gusta mucho, y sobre todo en el paso de los últimos años, desde esa visibilidad de, oye, esto es lo que tú te has propuesto, aquí has llegado, este es el histórico, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué crees que no ha funcionado? ¿Vale? O sea, la información, o sea,
tarea que va mal es o la información de entrada estaba mal, o la ejecución está mal, o la validación está mal. ¿Cuál de los 3 puntos es? ¿No? O han salido tareas ninja, ¿no? Que te han cambiado el salto, ahora ya no, de repente meten doble salto dentro de la tarea de salto. No, es que tiene que ser tarea doble salto, no la vamos a meter. O sea, trabajar con ellos para intentar también y mejorarles como profesionales. ¿Dónde había una pregunta? Bueno, un poco ya desde el punto de vista de marketing, que no tiene que ver mucho con producción, o un poco sí. Te quería preguntar cuando comentabas el tema del triángulo de calidad, que tú comentabas, bueno, pues por descarte nos queda mirar el tema del scope. Y yo te comentaba que un poco desde mi punto de vista a nivel de marketing sí que habría que valorar también el tema de hasta qué punto eliminar duración de un juego afecta, yo me pongo desde el punto de vista del consumidor obviamente, afecta. Y esto te lo enlazo también con la pregunta que comentabas tú con el tema de calidad mínima del mercado, que tú decías, bueno, con el tema de las mecánicas, etcétera, pero yo creo que también un tema a tener en cuenta es, claro, hasta qué punto eliminar duración. La duración, sé que cada vez menos gente pues compra juegos al peso, como se suele decir, pero es un factor de compra relevante y o que hasta qué punto ahora mismo se valora más la calidad que la cantidad. Y eso te lo enlazo con el tema de los estándares mínimos del mercado, porque hasta qué punto también yo me pregunto, en tu experiencia y en tu opinión, se compara y con qué nos comparamos, ¿no? Porque si yo estoy en un juego de granja, por ejemplo, me van a comparar con Stardew Valley, me van a comparar con el consumidor de forma consciente, sabe con qué me estoy comparando o qué tipo de juego o qué tipo de scope tengo. Es una pregunta un poco tricky, pero no sé si me he explicado bien. Creo que sí. El tema es con quién quieres que te comparen, ¿no? El típico gancho. Este es un juego como Monument Valley, pero con un poquitín de esto, con un poquito de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es con lo que quieres que te comparen? El rango de precio te va a determinar muchísimo, de las expectativas del usuario también. Yo siempre soy la calidad es lo primero. O sea, tú el gris lo hubieras comprado más si hubiera sido 5 horas, o esas 3, o 2,5, no me acuerdo. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, si vas, que igual es la parte de la pregunta que no he entendido, si vas de que a veces el renunciar a una duración puede afectar al marketing, yo creo que no, o sea, no debería. O sea, hay juegos, el Florence, un juego para móvil absolutamente maravilloso, ¿vale? Es un juego hiper corto, lo juegas en 40 minutos, ¿vale? No lo juguéis, habéis tenido una ruptura reciente, por cierto. Es un juego fantástico. Aparte es narrativa sin palabras, que a mí me vuelve loco. O sea, cuando estaba en Tequila hacíamos muchos juegos con narrativa. Yo no trabajé en Rime, pero Rime es uno de los ejemplos, creo, más chulos que hay de narrativa sin palabras. Y es una experiencia de 45 minutos. Vendió espectacularmente bien. Entonces, yo creo que eso va a ayudar a hacer mejor marketing y la gente se va a fijar más. O sea, y de hecho, insisto, en proyectos indie, incluso gente que lleva bastante del sector, no, es que la idea del juego no va bien, vamos a meter otra cosa más. Un compañero llamaba de hacer ensalada de features, que esos son sistemas más complejos y que entre ellos añaden más complejidad, o sea, te estás pegando un tiro en el pie. Entonces, calidad siempre. Y bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que bueno, muchas gracias por la charla y... Voy a estar el resto del día por aquí, o sea que si me queréis pillar y tenéis mi correo también, ¿vale?